pasa cuando todo el mundo sabe quién deberías ser menos tú? ¿Qué pasa cuando te conviertes en la novia perfecta, la reina perfecta, la hija perfecta, la mujer perfecta? Y aún así sientes que algo no encaja. Porque hoy vamos a hablar de vestidos, de peinados, de maquillaje. Beautiful dream. Okay, dream's over. De palacios, de fama, de Elvis Presley y de María Antonieta. Pero en realidad vamos a hablar de identidad. Porque cuanto más veo el cine de Sofía Coppola, más tengo la sensación de que todas sus películas hablan de lo mismo. No de privilegio, no de riqueza, no de gente que lo tiene todo, sino de personas que viven una vida que desde fuera parece perfecta, pero que no saben quiénes son dentro de ella. Y para hablar de eso vuelven los duetos peliculeros. Y ya sabéis, aquí no enfrentamos películas, las hacemos dialogar. Y hoy dialogarán dos películas que aparentemente no tienen nada que ver. Priscila y María Antonieta, dos chicas jóvenes, dos iconos, dos personajes históricos y dos mujeres que pasan gran parte de su vida intentando encajar dentro de una imagen que otros han diseñado para ellas. Así que sí, habrá spoilers y sí, creo que Sofía Coppola se ha colado dentro de mi lista de favoritas. Cuando empecé a investigar para este vídeo me encontré con algo curioso. Muchísima gente habla de Sofía Coppola como alguien que filma el privilegio. Y es verdad, sus personajes suelen estar rodeados de belleza, de dinero, de fama, de lugares inaccesibles, palacios, hoteles, mansiones. Pero cuanto más veía sus películas, menos me parecía que estuviera hablando de eso. Porque el privilegio es solo el decorado. Lo que realmente le interesa es otra cosa. La distancia entre la persona y el personaje. Y creo que eso tiene sentido, porque Sofía Coppola también creció dentro de una narrativa construida por otros. Es la hija de Francis Ford Coppola. Tiene un apellido enorme, un camino aparentemente claro. Probó la moda, la fotografía, la interpretación y durante años pareció estar buscando algo, hasta encontrar la dirección. Como si hubiera necesitado atravesar distintos personajes para descubrir quién era. Y creo que eso está en todas partes dentro de sus películas. María Antonieta empieza literalmente dejando de ser ella, antes incluso de llegar a Francia. Hay una escena maravillosa y creo que resume toda la película. Cuando cruza la frontera, la desnudan, le quitan absolutamente todo, la ropa, las pertenencias, incluso a su perro. Y la vuelven a vestir según las normas francesas. Es un ritual, pero también una muerte simbólica. La archiduquesa austríaca desaparece y nace María Antonieta. O mejor dicho, nace el personaje de María Antonieta. Y a partir de ahí toda la película gira alrededor de una pregunta. ¿Quién eres cuando tu vida ya ha sido decidida antes de que puedas elegir? Porque ella llega con una misión, tener un heredero, asegurar la alianza, cumplir una función, nada más. Y aquí hay una escena que me fascina. La escena de los vestidos, es muy famosa. Ella está rodeada de telas, zapatos, colores, texturas. Todo parece un escaparate infinito, una especie de macarón gigante. Y mientras ella contempla esos vestidos, su consejero le advierte de algo muy importante. Austria necesita un heredero. Tu madre espera noticias. Debes cumplir con tu deber. Y entonces ella pregunta: Do you like with ruffles or without? Have you been paying any attention? ¿con volantes o sin volantes? Y parece que no está escuchando, pero sí escucha, porque justo después pregunta: Am I to be Austrian or the Dauphine of France? You must be both. ¿ahora soy austríaca o francesa? Y ahí entendí la escena. Nunca estaba hablando de vestidos, estaba hablando de identidad. Porque los dos vestidos son casi iguales, solo cambia la ornamentación, la representación, la cantidad de personaje que llevan encima. Y María Antonieta está exactamente ahí, entre quién fue y quién debe ser. Y ahí os lanzo una pregunta. ¿Alguna vez habéis sentido que todo el mundo tenía claro quién debíais ser, menos tú? Porque creo que esa sensación atraviesa toda la película. Hay un texto de Roland Barthes en su libro Mitologías, un libro que recomiendo mucho porque está lleno de textos, o sea, cada capítulo son 2-3 páginas y está lleno de simbologías, muy recomendable, que me estuvo persiguiendo durante todo el visionado. Dice algo parecido a que históricamente a las mujeres se les ha permitido hacer muchas cosas, siempre que no olviden cuál se supone que es su verdadera función: ser madres, ser esposas, seguir ocupando el lugar que se espera de ellas. Y es imposible no pensar en María Antonieta, porque durante media película
toda la corte parece obsesionada con una sola pregunta. ¿Por qué no tiene hijos? Todo gira alrededor de eso. Su valor, su utilidad, su legitimidad, su éxito, todo. Dearest Antoinette, I'm pleased to tell you how wonderful your brothers and sisters are doing in their marriages. Maria Carolina is pregnant, and Ferdinand is enchanted with Beatrice, having made her his wife at once. All this news, which should fill me with contentment, is diminished by reflections on your dangerous situation. Remember, nothing is certain about your place there until an heir is produced. Y cuando finalmente tiene un bebé, ocurre una de las escenas que me parecen más tristes de toda la película. Ella quiere cuidarlo, quiere cogerlo, cambiarlo, estar con él, pero no le dejan. Le dicen que Madame, we have the nurse for that. hay personas encargadas para ello, que no es su trabajo. Y de repente entiendes algo terrible. Ni siquiera la maternidad le pertenece. La querían madre, pero no persona. La querían símbolo, pero no individuo. La querían reina, no mujer. Y creo que ahí Sofía Coppola deja clarísimo que el problema no es el privilegio. El problema era la jaula, aunque estuviera hecha de oro. Y entonces llegamos a Priscilla. Aquí el personaje ya no es una reina, es la novia de Elvis Presley. Pero la pregunta es exactamente la misma. ¿Quién eres cuando otra persona construye tu identidad? Porque Elvis no se enamora exactamente de Priscilla. Se enamora de una idea de Priscilla. Hay una escena donde le dice que debería teñirse de negro, marcar más el eyeliner, parecer más mujer. We have a winner right here. I like you in blue, yeah. Blue's your color. Black hair and more eye makeup. Y me parece fascinante, porque Barthes tiene un texto donde compara el rostro idealizado del rostro humano, la idea con la persona. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Elvis transforma a Priscilla en una imagen, en una fantasía, en algo más cercano a una icono que a una adolescente. Y durante gran parte de la película, ella acepta ese papel, porque cuando somos jóvenes muchas veces confundimos amor con adaptación. Pensamos que querer a alguien significa convertirnos en lo que necesita, hasta que un día deja de funcionar. Hay una escena aparentemente insignificante que me parece fundamental. Priscilla aparece con un vestido estampado, más libre, más suyo, más divertido, y Elvis lo rechaza inmediatamente. Dice que no le favorece, que no realza su figura, que no funciona. Y parece una tontería, pero es que no lo es, porque ahí aparece una Priscilla que no ha sido diseñada por Elvis. Y casualmente a él no le gusta. Y a partir de ahí, Sofía Coppola empieza a contarlo visualmente. Llegan más estampados, cambia el maquillaje, el eyeliner es más sutil, el pelo deja de parecer una escultura, aparecen pantalones, aparecen decisiones propias y poco a poco la imagen diseñada por Elvis empieza a resquebrajarse hasta que debajo aparece una persona. Mientras preparaba este vídeo, leí La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord y hay una frase que no podía quitarme de la cabeza. Llega un momento en que el capital se acumula tanto que se convierte en imagen. Y creo que tanto Priscilla como María Antoniette viven dentro de ese fenómeno, porque ambas son imágenes antes que personas. La reina, la esposa, la celebridad, la musa. Todo el mundo las conoce, todo el mundo habla de ellas, pero muy poca gente realmente se pregunta quién son. Y aquí aparece otra pregunta. ¿Hasta qué punto las personas dejan de existir cuando solo vemos el personaje? Porque eso es exactamente lo que hace el espectáculo. Reducir una vida compleja a una imagen fácil de consumir. Y creo que aquí está realmente el corazón del vídeo. La razón por que sus películas conectan con tanta gente. La soledad. Porque cuando pienso en Sofía Coppola, no pienso en lujo. Pienso en personas solas, esperando, observando, pensando. En Priscilla la vemos sola constantemente, en habitaciones enormes, en salones vacíos, estudiando, mirando por la ventana, esperando que alguien llegue, esperando que algo cambie. En María Antoniette ocurre lo mismo, pero entre jardines, pasteles, palacios, vestidos imposibles, y aún así la sensación es idéntica. Y me encanta cómo lo filma, porque no suele recurrir al gran drama, simplemente observa. Y nos deja observar también, como si entendiera que los momentos más importantes de nuestras vidas raramente suceden delante de todo el mundo. Suceden cuando estamos solos, pensando, intentando escucharnos. Hay varios planos de bañera en ambas películas, y no sé vosotros, pero yo he tenido momentos así. Momentos donde el ruido desaparece y
y de repente te preguntas, ¿estoy viviendo la vida que quiero o la vida que esperan de mí? Y creo que Sofía Coppola lleva años haciéndose esa pregunta. Por eso me gusta tanto poner estas dos películas juntas, porque aunque parecen muy diferentes, terminan hablando exactamente de lo mismo. María Antoniette intenta sobrevivir a un personaje, Priscila intenta escapar de otro, y ambas descubren que encontrarse a sí mismas implica decepcionar a otros, implica decepcionar expectativas. A veces incluso de las personas que más quieres, porque al final crecer consiste un poco en eso, en abandonar versiones de nosotros mismos. I have to go. If I stay, I'll never leave. En dejar de interpretar papeles, en aceptar que quizá no somos aquello que otros imaginaban y que quizá por eso las películas de Sofía Coppola funcionan tanto, porque no hablan de reinas ni de privilegios, hablan de algo muchísimo más común, de ese momento en el que te quedas sola contigo misma y tienes que decidir quién eres cuando nadie más está escribiendo el personaje por ti. Bueno, espero que os haya gustado mucho el dueto peliculero de esta vez. Como veis, todos van enfocados al final a un tema que es la identidad, visto desde diferentes puntos, de diferentes ángulos, pero bueno, al final quienes somos nos hace investigar y conocernos más. Dicho esto, espero que os haya gustado mucho. Comentadme si queréis cualquiera de las preguntas que he hecho y las debatimos un poquitito, que a mí me gusta un poco este juego que se genera con eso. Y nada, espero que os haya hecho reflexionar, pensar, aunque sea volver a ver una de esas dos pelis, o si no habíais visto alguna de las dos, descubrirlas por primera vez, aunque con este análisis que os he puesto. Seguidme si no lo hacéis todavía, porque se vienen duetos muy chulos, y si no los habéis visto, los anteriores son muy chulos, os lo prometo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.